de tener una buena preproducción y de cómo, en mi caso, lo que vamos a ver sobre diseño y dirección de efectos visuales, cómo es importante que se vayan integrando desde el inicio, desde que está el guión ya listo, pues bueno, a veces listo. Por ejemplo, esto son ejemplos de referencias visuales, gracias, si podemos apagar esta luz también, que se buscaron para una película donde se necesitaba una transformación de unos niños en unos animales. Y bueno, también se jugaba ahí con con el viento y algunas cosas así. Entonces se buscan referencias que ya existen en otras películas que podrían servirnos para, a partir de eso, hacer el diseño específico para la película o lo que el guión que nos están proporcionando está requiriendo. Esto es para una película que se llamaba Misión Cumplida. Y bueno, son solamente referencias visuales para partes específicas del guión. Vamos a ver un ejemplo más claro sobre la película Morirse el Domingo, dirigida por Daniel Gruener, que es parte de lo que ayer platicábamos, que no necesariamente, al hablar de efectos visuales, no necesariamente tu película tiene que ser una película de ciencia ficción o futurista o que perdón, sea... Perdón, silencio, por favor, compañero. Adelante. Gracias. Que vaya a ser, obviamente, a requerir efectos visuales. En el caso de Morirse el Domingo, es una película pues de humor negro, tiene sus tintes dramáticos, muy al estilo Daniel Gruener, y para nada es una película que se considerase de efectos visuales, pero ahora de alguna o de otra forma ya se involucran los efectos visuales, como lo que vimos ahí para el borrado de cables o para la composición de algunos elementos. Entonces, justo lo que vamos a ver tiene que ver con esto. En el guión, cuando me dieron a leer el guión, había una transición entre una escena que ocurría en el interior de un motel y el personaje está de noche y se queda dormido, y corte a el mismo motel, ya es de día, está amaneciendo. Yo ni siquiera al hacer la lectura del guión y hacer el breakdown o el desglose de escenas que yo consideraría que llevaban efectos, esta ni siquiera la consideré, porque pues era simplemente pasar de una escena a otra. Pero platicando con el director, y es lo que comentaban, que debe haber mucha comunicación y sobre todo mucha retroalimentación creativa entre las cabezas de las principales áreas, platicando con el director Daniel Gruener, él quería que pasáramos de la 73 a la 74 de alguna forma, que las uniéramos, que las conectáramos, para no hacer simplemente el corte de la noche o una disolvencia y regresamos al mismo lugar y ya es de día. Entonces se le hicieron varias propuestas para hacer esta unión y ese paso del tiempo. Se le hicieron varias propuestas y al final la que quedó es el storyboard, va de allá arriba hacia abajo, son 3 filas, en donde está el personaje y la cámara, lo vemos de frente a la cámara, a la cama del motel, y la cámara empieza a girar para verla desde arriba y sigue con un giro continuo hasta que pasamos por atrás de la cabecera de la cama, da un giro, pasamos por abajo y regresamos y ya la vemos de frente y ya es de día. Empezamos allá de noche y cuando salimos por acá de nuevo a ver la cama ya es de día, ya amaneció. Entonces le gustó esa forma porque él no quería nada espectacular, nada visual, quería que fuera sutil, que no distrajera los efectos, que no distrajeran la acción. Esta película tiene muchos efectos visuales, pero la idea es que están apoyando a la historia. Y bueno, particularmente son mi tipo de efectos visuales preferidos, los invisibles, los que no son obvios, los que si te das cuenta que es un efecto visual es porque no está bien hecho. Y bueno, esta película, sin ser película de efectos visuales, tuvo de hecho nominación al Ariel por mejores efectos visuales, precisamente por este tipo de efectos que están apoyando a la historia principalmente. Entonces se le hicieron varias propuestas y esta es la que más le gustó a partir de este storyboard.
Y bueno, empezamos a hacer previsualizaciones de cómo hacer ese giro que nos pasara de la noche al día, de verlo a él en cama, que se va a acostar y que amanece y ya está. Y esta fue una de las previsualizaciones que hicimos y que nos sirvieron no solo para entender lo que íbamos a hacer, sino cómo lo íbamos a hacer. Aquí, como ven, ya hay medidas del set, lo cual sirvió mucho al departamento de arte para saber cómo iba a construirlo, qué paredes tenían que ser móviles para que por ahí pudiera pasar la cámara que iba a estar haciendo este movimiento continuo. Se usó este aparato que ven ustedes que va sobre rieles, que se llama Motion Control. Prácticamente es un brazo robot que controla la cámara, en la punta lleva la cámara y lo puedes programar para que haga el movimiento en el tiempo y exactamente en las posiciones que tú le indiques, y lo repita las veces que sean necesarias. Y esto pues nos permitía enlazar la primera parte de la escena con la segunda y que se viera como un movimiento continuo. Y bueno, el departamento de arte y toda la producción tenía que conocer cómo iba a realizarse este efecto para que previeran el espacio que tenían que dejar en el set para los rieles del aparato que las paredes fueran móviles, qué medidas iba a tener. Si bien se filmó algunas escenas en un motel real, para hacer esta en específico se hizo una réplica de la habitación del motel en set, para que se hiciera este efecto de pasar de una parte a otra. Aquí lo vemos desde otro ángulo, ya con algunas de las medidas que sirvieron para que se fuera avanzando en el set. Aquí tratamos qué sucedería si colocábamos del otro lado el aparato de Motion Control, pero por cuestiones de las dimensiones de donde construyeron el set, se decidió que fuera mejor del otro lado en donde se construye. Aquí es el día de la construcción del set y la preparación. Este es el aparato, el Motion Control. También tomamos referencias de iluminación, y es otra cosa, el director de fotografía también vio estas previsualizaciones para, a partir de ello, iluminar el set de tal forma que el aparato, al moverse, no proyectara sombras sobre los personajes, sobre la escenografía. Entonces ahí está cómo tienes que involucrar a todas las cabezas de los directores de cada una de las áreas, ¿no? Esto es lo que capta el video assist, digamos el monitor de lo que está viendo la cámara en el momento de filmación. Es un precompuesto que se hizo rápidamente ahí en el set, simplemente para ver si funcionaba. Se hizo con el material que sale del video assist, para ver, y también el director ahí ya sabía si iba a la velocidad correcta, si estaba en los tiempos adecuados, todo lo que estábamos haciendo en ese momento en el set. Esto es ya la escena como, bueno, no, es un precompuesto también, pero ya más cercano a cómo quedó en la película la escena. Y bueno, es una transición sutil como la quería el director, de que no distrajera para nada la acción, que no fuera nada espectacular, y eso es lo que buscaba el director en este caso, ¿no? Pero es un ejemplo como desde el guión nos fuimos a diseñarlo, pasar por los storyboards, pasar por las previsualizaciones, y cómo se preparó y se involucró a todos los encargados de esta escena en particular para que todos estuviéramos siguiendo las mismas indicaciones. Otro ejemplo que traigo es de la película Kilómetro 31, dirigida por Rigoberto Castañeda, de una escena en donde están ellos en un escenario que son los túneles de drenaje de la Ciudad de México, pero mientras se besan la cámara los rodea y todo el ambiente se transforma en un bosque, en un río de noche. Aparentemente muy sencilla, pero el simple hecho de que la cámara se esté moviendo, eso nos complicaba. Si la cámara fuera fija, disolvemos simplemente el fondo de los túneles al fondo del bosque,
pero pues no solo se disuelve, sino se disuelve mágicamente con estos juegos de humos, de neblinas, que tienen un papel importante en la película. Entonces esta escena bueno, esta dura unos breves segundos. Aquí hicimos el scouting, lo hicimos semanas antes de que se filmara esta escena. Ahí vemos al director Rigoberto Castañeda y muchos de parte del equipo de producción que fuimos a ver en dónde iba a hacerse esa parte del río. Ahí estoy dando algunas indicaciones de cómo bueno, me callo para que lo escuchemos, ¿verdad? El movimiento, ellos, los actores, muy bien Catalina. Para hacer mediciones, para ver qué iba a suceder, para ver las condiciones del lugar, qué tanto iba a ser complicado, había muchas piedras, qué tanto nos iba a complicar meter los rieles. Se construyó una plataforma sobre el río que llegaba a la mitad del río para que sobre esa plataforma se montaran los rieles de la cámara para hacer esos movimientos. Esto, de hecho, mucho mejor, güey, porque la rampa es como este talud natural, güey. Y ese fondo está de huevos, güey, efectivamente. No, como ven, mucha gente involucrada y eso que estamos apenas preparando todo, no se había hecho nada de rodaje inicial, todavía todo esto fue en preproducción. Bueno, vamos a continuar y curiosamente la parte del río, que es la parte final, se filmó mucho antes que una reproducción de los túneles que se hizo en el set. Esa es la previsualización, ahí vemos el tipo de lente que se iba a usar, a cuántos cuadros íbamos a tirar, el aspecto. Entonces, con esto nos damos una idea también de en qué momento se iba a ir disolviéndose. Aquí ya es el río, ¿no? Empieza en túneles, se va disolviendo poco a poco por elementos, no se disuelve todo al mismo tiempo, sino por elementos. Entonces, a partir también de las mediciones que hicimos allá en el río, ahí ven la plataforma que se construyó sobre el río para que se pudiera mover la cámara, el motion control que controlaba la cámara y llegar a estar cerca de los personajes, los rodea mientras se va todo transformando. Empezamos de túneles y se va transformando y termina y ya están en el río, ¿no? Aquí lo vemos desde arriba. Allá esto que ven abajo es una representación de un árbol. Es muy esquemático, pues, pero nos sirvió a todos, inclusive al departamento de arte, para la construcción del set, hacerlo en las medidas exactas de acuerdo a lo que requería esta escena. Aquí vemos las diferentes pasadas que se hicieron para llegar a la escena final. En la primera, allá están en el set, digamos que es donde inicia. Aquí está el set solo, sin los actores. Allá abajo está la escena del río. Si se fijan, allá inclusive se ve una parte en green screen, en donde todavía había que hacer una extensión digital para que se vieran los túneles, y ahí por ahí se ve parte del equipo de filmación que, bueno, obviamente se borraron ellos, no aparecen, ¿no? También hubo que decidir qué parte del beso usar, si donde están en el río o donde están en el set, en los túneles. Entonces también se hizo una transición entre ellos para
para empatarlos, digamos. Esos son los elementos digitales que se construyeron. Las nubes no nubes, las nieblas que se usaron como elementos para ir disolviendo las paredes del túnel y que al final quedaran en el bosque. Se hizo lo que se llama rotoscopio, o sea, cuadro a cuadro se separó a la pareja, la cosa que ven acá como sombras blancas sobre negro, son ellos besándose, los actores. Cuadro a cuadro se delineó, digamos, su silueta para separarlos del elemento del río y colocarlos, del elemento de los túneles y colocarlos en el río. Entonces son parte de los elementos, diferentes elementos. Este es ya el compuesto final. Y así es como se vio en la película, ¿no? Pero bueno, fueron muchísimas semanas de trabajo, desde la preproducción que fuimos a conocer las locaciones, a buscar las locaciones de dónde iba a ser el río, y en el momento del rodaje también, bueno, Arte obviamente estuvo preparando todo este set muchísimo tiempo para que en el momento del rodaje todo estuviera listo, y a la hora de la postproducción todo se facilitó muchísimo porque hicimos todo ese trabajo previo. Si no lo hubiéramos hecho, pues hubiera sido un infierno trabajar esta secuencia en particular. En esta película también hay algunos personajes fantasiosos que aparecen, que también se trabajaron desde el principio haciendo bocetos de estos personajes, que cómo se iban a comportar, como si estuvieran flotando en el agua, si bien los vemos aquí, digamos, a nivel terrestre, cómo se iban a comportar, y son algunos bocetos del personaje, ¿no? Y se hicieron muchas pruebas de cámara para ver, para que el vestuario supiera cómo iban a ser las telas que iban a utilizar al momento del rodaje, para que el departamento de maquillaje de efectos especiales supiera si el maquillaje iba a resistir con las filmaciones que hiciéramos abajo del agua. Para que se viera precisamente que está como si está flotando. Filmamos a los personajes sobre green screen, pero un green screen bajo el agua, ¿no? Ese es un niño que aparece ahí también flotando. Ahí ven la cámara que se utilizó, protegida para poder meterla bajo el agua y poder hacer los green screens bajo el agua. Un dummy de un recién nacido. Y todo esto que están viendo no es parte del rodaje, son pruebas de cámara que hicimos muchas semanas antes para ver precisamente cómo iba a funcionar. Si iba a funcionar que lo filmáramos bajo el agua en green screen, el vestuario, el maquillaje, cómo se iba a comportar, los dummies que se hicieran. Todas estas pruebas de cámara nos ahorraron muchísimo tiempo a la hora de la producción. Aquí ven a una asistente de producción que se puso como voluntaria para que la maquillaran y la vistieran como el personaje. De hecho, todavía ni se sabía quién iba a ser este personaje en la película. Ella es una asistente de producción. Y bueno, estuvimos varias horas ahí filmando y nos dimos cuenta si resistía o no el maquillaje. Realmente vimos que no era lo suficientemente resistente. Ahí el director dándole algunas indicaciones. También el departamento de vestuario vio que necesitaba unas telas que resistieran más y se comportaran de determinada forma. Ahí están retocándole el maquillaje porque sí, no estaba resistiendo lo suficiente. Muy bien realizado que estuvo el maquillaje, pero bueno, el estar tanto tiempo bajo el agua no resistió. La asistente de producción tratando de sobrevivir bajo el agua. Desafortunadamente no resistía mucho tiempo conteniendo la respiración. Vean cómo ahí ya se le está desprendiendo el maquillaje alrededor de la boca, de los ojos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer todo esto en la preproducción.
Bueno, voy a continuar para no quitar mucho tiempo. También al ver que no resistía tanto el maquillaje, se le ayudó un poco digitalmente en algunas secuencias para que se viera más acabado, como si tiene varios días de muerto ya, ¿no? Entonces se hizo maquillaje digital para componerlo sobre el maquillaje real y también tuviera más expresión, ya que con el maquillaje real no podía fruncir el ceño o tener ciertas expresiones. Entonces digitalmente también, desde preproducción, estas pruebas de cámara nos permitieron saber que teníamos que estar preparados para hacer este tipo de ayuda, ¿no? Aquí vemos cómo fue el maquillaje real, allá en aquella sobre green screen. Aquí el maquillaje digital y acá arriba el compuesto ya del maquillaje digital sobre el maquillaje real, ¿no? Esto para ayudar, no, en ningún momento sustituyó al maquillaje real, simplemente fue para ayudarlo en expresiones y en que se viera más acabado, ¿no? Dale. Lo que les comentaba de que hay las nieblas tienen un papel muy importante en esta película. También hicimos muchas pruebas de cámara para ver el comportamiento. Ahora para atrás. Otra vez, pásale. Esperamos. Para ver cómo se comportan las nieblas, ¿no? Y hacer, algunas las utilizamos nieblas reales, algunas se hicieron digital también. Algunas inclusive ni siquiera se utilizaron ya en la versión final de la película. Y ya para terminar, la película Fuera del Cielo, dirigida por Javier Patrón, que bueno, tuvimos en este festival la fortuna de contar con Armando Hernández, que ya lo tuvimos por acá también. En esta también se hicieron muchas pruebas antes y muchas previsualizaciones. Es de una escena en donde se tira de un puente uno de los personajes, interpretado por Damián Alcázar, y es una previsualización de cómo se iba a hacer esa integración del personaje. Perdón, me adelanté mucho. Para planear cómo se iba a hacer que él se aventara y él se viera cayendo del puente, ¿no? Que se hizo en el distribuidor vial, casi recién abierto distribuidor vial en la Ciudad de México. Bueno, es parte del trabajo que quería mostrarles, en donde se ve un poco como la importancia de involucrar a los artistas de efectos visuales, a los directores de postproducción, los supervisores de postproducción, a los animadores inclusive, desde el principio, y bueno, y cómo un director de efectos visuales va desde el guión hasta que se entrega la película, dándole seguimiento para que todo vaya de acuerdo a lo que se platicó creativamente con el director y con los miembros de la producción. Pues muchas gracias y vemos lo que sigue.